Hoy la mayoría de nosotros estamos en un aislamiento preventivo, porque lo que ayer nos producía gran alegría, como los abrazos, los besos de los seres que amamos, hoy puede ser una fuente de contagio y por amor nos tenemos que guardar. Por amor nos tenemos que saludar y relacionar de otra manera para evitar que ese enemigo que es invisible a nuestros ojos le haga daño a nuestros cuerpos. Hoy, por amor, acudimos a una forma diferente de llevar el mensaje de la palabra de Dios y por primera vez en 15 años lo hago enfrente de un computador, no enfrente de mi amada congregación. Todos nosotros estamos seguros que Dios nos cuida y que nada malo nos va a pasar, que solo debemos quedarnos quietos por unos días y hacer cosas que normalmente no hacemos, cosas como meditar, como apreciar aquello que hoy no debemos hacer, cosas como pensar no solo en el presente, sino en el futuro, tanto en el nuestro como en el de las personas que están a nuestro alrededor. Cosas como orar a nuestro Dios con toda nuestra reverencia y entrega, permitiendo su buen cuidado y protección. Entre muchas cosas que podemos reflexionar en estos inusuales días de quietud, es en el legado que podemos dejar a nuestra familia y en general a la sociedad. ¿Has pensado qué legado dejarías hoy a los tuyos y a la sociedad? Este es un hermoso ambiente de reflexión y nos llega una hermosa enseñanza del libro de Josué. Un líder que fue muy completo, que supo tanto recibir instrucciones precisas de su líder Moisés, como darlas a todo un pueblo que ahora comprendía que era indispensable obedecer para recibir las bendiciones prometidas por Dios, que es quien ahora dirige a Josué en esta ardua tarea. Han pasado ya 25 años de la muerte de Moisés y de haber recibido un encargo de Dios, donde le decía: esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Estas palabras de Dios debieron retumbar día tras día en la mente de Josué, mucho más cuando la batalla arreciaba, pero también en su mente había una firme convicción, una promesa que Dios le había dado. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esta es una verdad que Josué pudo experimentar desde que salió de Egipto, de la esclavitud. Para esa época él tendría unos 45 años y pudo ver el poder de Dios sobre esos poderes egipcios. Pero también recibió sustento y protección durante los 40 años que duró la travesía en el desierto. Y ahora, 25 años después de cruzar el Jordán, de ver cómo Dios lo había respaldado con un milagro maravilloso de secar el Jordán para que todo el pueblo pasara, es cuando Dios mismo le recuerda que ya Él es viejo y que aún falta mucho por hacer. Josué hace entonces lo mismo que su maestro Moisés y reúne al pueblo para asegurarse de entregarle su legado. Yo los invito, mis hermanos, a que abramos nuestras Biblias en Josué capítulo 23 y vamos a leer los versículos 1 al 3. Dice así la palabra de nuestro Señor. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel, que todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Mis hermanos, pongamos esta palabra en las manos del Señor y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que tenga de todas estas palabras buen recaudo en nuestra mente y en nuestro corazón,
que podamos ser edificados con el legado de este precioso varón de Dios. Pero por encima recordemos siempre que está ese Dios maravilloso, porque aquí lo importante no es la historia de los hombres, sino del Dios que anima a los hombres. Vamos a ver entonces, mis hermanos, el legado de Josué. Y este legado tiene varios aspectos. Un legado material, porque fue por encargo de Dios que Josué entregó la tierra al pueblo. En el capítulo 23, versículo 4, vemos como Josué les dice: aquí os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Jehová lo hizo, Jehová vuestro Dios es el que les ha dado la herencia. Y podemos escuchar a Josué que dice: yo solo he sido un siervo obediente. Eso es lo que dice vez tras vez en todo el libro. Él no le quita la honra, el poder y la gloria a Jehová. Es Jehová quien lo hizo. Capítulo 23, versículo 5 dice: y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Aquí recuerdo Proverbios 21:31, donde dice que el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da victoria. Cuánta razón tenía Salomón al decir esto. Y es lo mismo que Dios está diciendo aquí al pueblo a través de Josué. Es Dios quien echará de delante del pueblo a todas estas personas, las va a echar de su presencia, pero ustedes, pueblo, son los que deben poseer las tierras y deben hacerlo como Dios les ha dicho. Y esto es lo que les está diciendo el anciano Josué a su pueblo, para que lo tengan siempre presente. Ese es el legado material que Josué le está entregando al pueblo, ese legado que Dios le dio para que lo entregara como la herencia prometida a los antepasados. Pero vemos también otro legado que entrega Josué, y es el legado espiritual. Josué sabe que debe alentar al pueblo a vivir en fidelidad con Dios. También sabe que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Por eso acude a las fuerzas que Dios le da para renovar el pacto de Dios con su pueblo. Capítulo 23, versículos 11 al 16, nos puede ilustrar muy bien este aspecto del legado espiritual. Dice la palabra del Señor: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Como si estas palabras fueran pocas, les hace un recuento de las promesas y prodigios que hizo a los antepasados desde Abraham hasta traerlos a la tierra prometida. Por esto, este noble anciano tiene toda esa vitalidad y fuerza que Dios le da para decirles en el capítulo 24, versículo 14: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Cuando este noble anciano les dice que le teman al Señor, que le sirvan con integridad y en verdad,
es porque Él sabe que el pueblo no es sincero con el Señor. Por eso les dice que quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Porque quitar todas esas huellas de la idolatría es muy complicado. Eso se recibe de generación en generación. Y como los padres nos aman, entonces nosotros consideramos que todo cuanto dicen es para nuestro bien. Pero aquí vemos que no todo era para nuestro bien. Y eso es lo que Josué quiere decirle al pueblo. Josué quiere decirle al pueblo, miren, el legado espiritual más grande que yo puedo darles, el más grande, es el mismo que hemos recibido de Moisés. Hemos visto la fuerza, hemos visto el poder, el amor, la fidelidad de Dios, pero ahora es indispensable que ustedes como pueblo lo recuerden, que ustedes como pueblo vivan todo esto que Dios les ha manifestado. Por eso, con diligencia, guarden sus almas para que amen a Jehová su Dios, porque si no se apartan y se unen de lo que resta de esas naciones que han quedado con ustedes, si empiezan a mezclarse, a hacer lo que ellos hacen, entonces sepan que Jehová, su Dios, no les va a quitar todas esas espinas, tropiezos, sino que por el contrario, va a permitir que eso que ustedes hoy están buscando, que están atesorando, se convierta en un azote para ustedes. Por eso dice, azote para vuestros costados y espinas para vuestros ojos. Entonces, mis hermanos, eso es lo que les está diciendo este venerable hombre cuando dice, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y también es un llamado, mis hermanos, para todos nosotros, como vamos a ver. Pero hay otro legado muy importante que nos deja Josué, y ese es el legado personal. Entonces ya hemos visto un legado material, un legado espiritual, y ahora miremos un legado personal que él deja. Y este legado lo deja en una circunstancia muy, muy especial. Capítulo 23, versículo 14. Y aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Otra versión dice, por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Es decir, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Sirvan al Señor con integridad y en verdad. Yo por mi parte he entregado lo mío. Llevo 65 años con ustedes. Les he demostrado no solo la lealtad a Dios, sino el respeto a todos ustedes. Así que esto es lo que le da a él la autoridad moral para hablar de un servicio íntegro y de verdad a Dios. Dice, reconozcan pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os ha acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Y miren qué cosa tan hermosa. Josué sabe que está a punto de ir a la presencia del Señor. Y en ese momento, cuando muchos de pronto podrían estar temerosos, cuando podrían estar haciendo qué tipo de recordación, de recriminaciones y cosas, él lo que le pide al pueblo es que reconozcan que Dios ha sido fiel, que siempre toda palabra que ha dicho ha sido palabra cumplida, que todo ha pasado conforme a Dios lo ha mandado, lo ha dicho, y que no ha faltado a ninguna de sus palabras. Así que el que conoce a su pueblo les dice en el capítulo 24, versículos 15 y 16, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y miren esta declaración tan espectacular. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Renuevan el pacto con Dios y luego todo el pueblo dice: nosotros también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Ustedes se imaginan, mis hermanos, cómo sería la felicidad que en ese momento embargaba el corazón de este noble anciano. Es que ese es el legado, es cuando uno logra despertar en las personas ese amor, esa pasión, ese respeto, esa lealtad por el Señor. Entonces, ¿y qué pasó luego cuando Josué murió? ¿Cómo sabemos si eso fue la emoción de un momento? Porque recordamos en muchas partes de las escrituras donde el pueblo siempre se hacía solidario con esas manifestaciones de amor, de respeto, de entrega al Señor, pero después, cuando pasaba un poquito de tiempo, pues se entregaban a los baales y a toda esa cantidad de pecados. Miren, al menos por unos años podemos mirar cómo el pueblo recibió ese legado espiritual de Josué. Capítulo 24, versículos 29 al 31. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y en todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Mis hermanos, díganme si esto no es un consuelo muy grande para nosotros. Miren, en el caso de Josué, al menos la obediencia, el pacto que habían firmado con el Señor, que lo hicieron en el tiempo de Moisés y que lo renovaban ahorita con Josué, al menos cumplieron honrando, sirviendo a Jehová, lo cumplieron hasta el tiempo en que sobrevivieron los ancianos que murieron luego que Josué. Es decir, Josué en ese momento era de los más veteranos del pueblo. Recordemos que en el desierto murieron los que eran de 20 años hacia arriba, menos Josué y Caleb. Entonces Josué es uno de los mayorcitos, pero después de él quedó una gran descendencia. Y dice la palabra que este pueblo le sirvió al Señor todo el tiempo que estos ancianos sobrevivieron, es decir, que estos ancianos se encargaron de perpetuar al menos por una generación más el legado espiritual de Josué. Nosotros podemos decir, bueno, y todo esto conmigo, qué muy lindo Josué, grandísimo el Señor, su poder, su misericordia. Pero quiero que volvamos a la pregunta que hice en la introducción de este mensaje. ¿Has pensado qué legado dejarías hoy a los tuyos y a la sociedad? Yo sé que entre ustedes hay muchos muy jóvenes y que de pronto lo peor que les haya pasado en su vida hasta ahora y que les haga un poquito mirar que pueden ser como susceptibles a la muerte, puede ser esto del coronavirus. Pero también dentro de las personas que hoy me están escuchando hay personas mayores que han pasado por enfermedades o que ya tienen lo que llamamos una edad avanzada. Pues ninguna como Josué. Posiblemente ninguno de nosotros alcance esa edad de 110 años, pero pueden ya llevar mucho tiempo sobre esta tierra. Y es un buen momento para pensar en los legados.
Cuando uno piensa en un legado material, pues a lo mejor piensa en herencias. Pero miremos a Josué. Josué no tenía nada. Josué no entregó una herencia material que a él le perteneciera. Entregó lo que Dios le prometió al pueblo. Llevó al pueblo a que tuviera las bendiciones que Dios le había prometido. Nosotros también podemos ser canal de bendición para muchos. Por ejemplo, un legado material que podemos dejar a las personas que están a nuestro lado, por ejemplo, a los hijos, puede ser el estudio, no malgastar en cosas que no edifican, no dejar deudas. Josué no repartió lo suyo porque él no tenía, él vino a tener heredad cuando ya le repartió a todos la tierra, él se quedó con una ciudad, pero cuando ya había hecho la repartición completa. Pero sí fue un excelente administrador, utilizado por Dios para la repartición justa de la herencia de Dios para su pueblo. Pensemos en nuestro legado espiritual. Y este es el que verdaderamente importa porque es de una trascendencia eterna. Incluso para este pueblo, la tenencia de la tierra estaba ligada a la fidelidad con Dios. Y saben una cosa, nosotros también, nosotros sabemos que esa tierra que Dios nos promete está ligada a la fidelidad que tengamos con Dios, a la fe que nosotros tengamos en la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y ese es el legado espiritual que nosotros podemos dejar en muchas personas, Miren, ¿cómo lo hizo Josué? Josué conocía la ley de Dios. Y nosotros también debemos conocerla, porque es que si yo no conozco a Dios, si yo no conozco su ley, si yo no conozco en qué consiste realmente el Evangelio, si yo no sé que nosotros somos parte del nuevo pacto, el pacto de la gracia, un pacto que fue sellado por la sangre de Cristo derramada en la cruz, ¿yo qué le voy a decir a la gente? ¿Yo cómo le voy a decir a la gente que Jesús, cuando murió en la cruz, con su sangre lavó el pecado de la humanidad que en Él cree y que se arrepiente de su pecado? Miren, nosotros el legado espiritual lo entregamos por medio de la enseñanza del Evangelio, de las nuevas buenas de salvación, pero este legado no solo se lo damos a la persona con palabras, sino con nuestro testimonio, porque nuestro testimonio es el que da vida al Evangelio que predicamos. Así hizo Josué, 65 años de su vida, desde que fue sacado de la esclavitud de Egipto, cuando pasó por todos los 40 años de desierto y ahora estos 25 años que transcurrieron entre la muerte de Moisés y la muerte de Josué. Entonces, nosotros todos podemos entregar y debemos entregar ese legado espiritual, porque cuando Dios nos hizo el encargo, lo que conocemos como la Gran Comisión, Él no dijo: reciban ustedes el Evangelio y quédense con Él, engórdense con Él, recréense con Él, sino entréguenlo, vayan a las naciones, hagan discípulos a las personas. Y para eso hay que hablarles del Salvador y mostrarles cómo una persona salva en gratitud puede vivir, debe vivir. Pero también nosotros tenemos legados personales. Miren, nosotros somos apartados de la idolatría para el servicio del Señor. Eso somos nosotros. Somos también apartados del pecado para el servicio, porque una persona en pecado no puede servirle al Señor. Ahí no hay verdad y ahí no hay lealtad. Entonces nosotros somos separados para el servicio del Señor. Igual a como se hacía con los utensilios del templo, que llevaban una marca en la cual indicaban que eran única y exclusivamente para el servicio de Dios. Así también somos nosotros. Dice 1 Corintios 6, ¿o ignoráis que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto fue lo que encarnó Josué,
porque Josué mismo fue como ese utensilio útil en las manos de Dios para llevar a su pueblo a la conquista de la tierra prometida, una tierra que estaba habitada por pueblos idólatras y a los cuales era necesario sacar de esta tierra que fluye leche y miel y que Dios la prometió para su pueblo. Por eso cuando Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, miren, él llevaba 65 años demostrando ese servicio. Él aquí no lo dice realmente como un futuro, no dice yo le voy a servir al Señor, no, dice yo y mi casa serviremos al Señor, es decir, yo y mi casa seguiremos sirviendo al Señor. Josué sabe que está próximo a verle el rostro al Creador, pero él sabe que el legado que deja a sus descendientes, a su familia, es ese servicio leal y eficiente para el Señor. Un servicio leal y en verdad. Y lo hace con la firme convicción del creyente fiel que ha vivido sustentado por su Señor y Salvador y que sabe que su casa seguirá cumpliendo con ese legado. Miren mis hermanos, ahorita estamos en este tiempecito de quietud obligatoria y yo le clamo al Señor para que podamos meditar en este legado de Josué, que esto nos anime a comprometernos con nuestros propios legados. No importa qué edad tengas, ni la condición de padre o madre o de no tener hijos, siempre tendrás una persona a quien dejarle un legado. Todos dejamos herencias, todos dejamos legados, buenos o malos, pero todos dejamos legados. Todos hacemos parte de una sociedad, tú haces parte de una sociedad y esta sociedad necesita de hombres y mujeres con compromiso que estén dispuestos a servir al Señor con integridad y verdad. Pero nosotros mismos no podemos servir a Dios en nuestras propias fuerzas, porque Dios es santo y es un Dios celoso y Dios no tolera nuestras rebeliones constantes. Por eso solo podremos servirlos si estamos pegados de nuestro Señor Jesús, que es nuestro modelo de varón perfecto, y del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades. Mis amados, ahí donde estén, si pueden, cierren los ojitos y vamos a darle gracias a Dios. A darle gracias a Dios por haber conservado en la Biblia estas historias de Josué. Porque hemos aprendido que Josué fue un hombre alentado por el Señor, empoderado por Él para una gran obra, para que esa tierra que fluye leche y miel y que fue prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todo el pueblo de Dios, tierra que estaba habitada por idólatras, por hombres que servían a Baales y que insultaban a Dios. Y Dios le estaba diciendo a Josué que se esforzara y fuera valiente, que lo ayudaría a sacar a toda esa gente de esa tierra, porque esa tierra que había prometido a los patriarcas la iba a entregar a su pueblo. Y ahora Josué le dice al pueblo, mira que todas las palabras de Dios se han cumplido. Todas, no ha faltado Dios a una sola de sus promesas. Así que sírvele con integridad y en verdad. Y hoy a nosotros, mis hermanos, nos pide el Señor, nosotros que hemos sido rescatados, comprados por sangre, nosotros que sabemos que cuando ya no estemos aquí sobre esta tierra, nos espera una tierra de bendición donde está la presencia del Señor. Nos espera el rostro maravilloso de Dios, el cual veremos cara a cara. Pero necesitamos, mientras estemos aquí, ser santos, porque solo los santos verán el rostro del Señor. Y eso no podemos hacerlo nosotros solos. Nuestra carnalidad nos lleva a pecar, a apartarnos del Señor, por más que tengamos fe y confianza.
Por eso necesitamos cada día de nuestra vida pensar y repensar en nuestra vida con el Señor. Por eso en esta quietud forzosa en la que estamos tenemos una oportunidad maravillosa para decirle gracias mi Señor. Gracias mi Señor, y pensar de dónde nos trajo y hacia dónde nos lleva, y ver que todas las promesas de Él se han cumplido y que nunca ha faltado a ninguna de sus palabras. En estos tiempos de reposo forzado, en el que por amor hacemos un montón de cosas, pensemos cuál es el legado espiritual que estamos dejando por amor, porque por amor recibimos la mayor de las bendiciones, porque de tal manera amó Dios al hombre que entregó a su unigénito para que muriera en la cruz, entregar allí su vida, y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros a eso decimos amén. Pero también debemos esforzarnos y ser valientes, llevar este mensaje de salvación a toda la gente. Mira que nosotros no nos podemos dejar atemorizar ni por gigantes, no nos podemos dejar atemorizar por grandes murallas. Nosotros no podemos pensar que hay ejércitos con carros y con caballos que nos pueden aplastar. No nos podemos sentir como langostas, nunca, porque nosotros vamos de la mano de Dios, que nos protege y nos anima, el que nos dice que nos esforcemos y seamos valientes, que dejemos legados que transformen al mundo, que dejemos legados que son de verdad el virus que está matando a este mundo, porque este mundo no lo va a matar el coronavirus. Lo asusta, claro, y tiene una remesón política y económica gigantesca. Y se vendrán días duros para la economía, pero no va a matar al mundo. En cambio, el pecado se infecta de una forma que contamina al mundo entero en todas las esferas. Y es ahí donde nosotros tenemos ese antídoto, y ese antídoto es el Señor. Por eso debemos llevarlos a Cristo. No es llevarlos a un sitio, sino a una persona, la persona del Salvador. Y gastar nuestras vidas, invertirlas con gozo y con alegría, sabiendo que lo hacemos para nuestro Dios y Salvador. Mis hermanos, los amo con todo mi corazón, y es un privilegio invertir mi vida en todos y cada uno de ustedes. Yo no sé cuántos años me vaya a tener el Señor sobre la tierra. Solo le pido que todo lo que Él me ha dado lo pueda yo devolver multiplicado en cada uno de ustedes y sus familias. No se dejen llenar de temor. No teman por nada. Esfuércense y sean valientes. Y aprovechen este tiempo de quietud forzada para pensar en el Señor. Dios los bendiga.